y estuvieron trabajando con el ejercicio 3. Entonces, en esta clase, lo que vamos a trabajar es en el ejercicio 4. Vamos a leer el enunciado, dice, utilizando los datos de las tablas del ejercicio anterior, realizar, y acá nos dice qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Por un lado, un procedimiento, y por el otro, un formulario. Vamos a leer el procedimiento. Un procedimiento que reciba como datos el código de una ciudad y un año y almacene en una tabla temporal para cada mes del año ingresado el número de mes, el promedio de las temperaturas máximas y el promedio de las temperaturas mínimas de esa ciudad. Bueno, acá nos pide hacer un procedimiento con los datos de entrada, código de ciudad y el año. Y también tenemos que almacenar en una tabla temporal por cada mes, o sea, el número de mes y un promedio de temperaturas máximas y uno de mínimas. Eso mismo también lo vemos en la imagen del formulario. Lo que hay que hacer en ese procedimiento lo tenemos en el procedimiento. Vamos a crear una tabla temporal donde uno de los campos de esta tabla temporal va a ser el mes, otro campo el promedio de temperaturas máximas y otro el promedio de temperaturas mínimas. Esas tres columnas. Los nombres de las columnas van a ser los nombres de campo. El tipo de dato depende, por ejemplo, del mes va a ser de tipo entero o numérico con 0 en la parte fraccionaria. Y en este caso vemos los promedios que tienen 1, 2, 3, 4 valores y un punto, o sea, tenemos el 31.0 indica 4 lugares, ¿no? 2 para la parte entera, un punto y un lugar para la parte fraccionaria. También nos aparece la palabra sin datos, que vamos a ver cómo lo vamos a resolver cuando queremos que aparezca ese mensaje. Bueno, entonces, por un lado hay que hacer ese procedimiento. En realidad, crear un cursor y completar los valores en ese cursor. ¿Con qué datos? Como lo dice acá, utilizando las tablas del ejercicio anterior. ¿Cuáles eran las tablas del ejercicio anterior? Las tablas ciudades y las tablas temper. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Encontraron el ejercicio? ¿Sí? Supongo que sí. Profe, las tablas, ¿dónde? Bueno, las tablas las tienen que crear ustedes. Ah, O sea, te dice en el ejercicio solamente menciona las estructuras. Las tablas ciudades para el ejercicio 3 y van a las crean con Create y ahí crean cada una de las tablas. La pueden crear como tablas libres o la pueden crear dentro de una base de datos. Bueno, entonces tenemos acá el código de la ciudad que es clave primaria. ¿Qué significa que un campo sea clave primaria o primary key? No van a poder repetirse sus valores. Que los valores que contiene ese campo no se pueden repetir. También tenemos la tabla temper, que tiene dos campos, como en realidad tenemos el código de la ciudad, el campo código de ciudad, el campo fecha, el campo Tmax y Tmin. Ya sabemos que si bien está
por separado, está indicado CP, que es clave primaria, está indicado por separado, los dos campos forman, el código de ciudad y la fecha, forman una clave primaria compuesta por dos campos. Y también está indicando que el código de ciudad es clave externa, quiere decir que el código de ciudad sea clave externa, quiere decir que es clave primaria en otra tabla, en este caso en la tabla ciudades. Bueno, también vemos, bueno, o sea, ya vieron la clase pasada que el código de la ciudad tenía el campo código de ciudad y en una fecha tenía una temperatura máxima y una única temperatura mínima. O sea, ya sabemos que para un código de ciudad y una fecha solo va a haber una temperatura máxima y una temperatura mínima. ¿Por qué? Porque es clave primaria. O sea, no se puede repetir código de ciudad y fecha, no se repiten. Porque es clave primaria, está indicado. Entonces, quiere decir que por día y por código de ciudad voy a tener una sola máxima y una sola temperatura mínima. Los tipos de datos de los campos. Vemos que el código de ciudad es un tipo entero porque es numérico con 5 decimales, coma 0 en la parte fraccionaria. El campo fecha de la tabla Temper, la D significa de tipo date. Es tipo fecha, ya automáticamente lo va a crear con 2 dígitos para el día, una barra, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Y lo podemos visualizar después las fechas con 2 o con 4, la visualización de los años. Y la Tmax, que es la temperatura máxima, es numérico, que va a ocupar 5 como máximo, y de esos 5, un lugar para la parte fraccionaria. Estos 5 también incluye el punto. Lo mismo en temperatura mínima, es numérico, 5 como máximo de 5 dígitos, y un lugar se destina para la parte fraccionaria. Eso vimos en la tabla Temper. La tabla ciudades, tenemos el código de ciudad que es clave primaria, tiene que coincidir el tipo de dato y la cantidad de dígitos con el código de ciudad que es clave externa para poder crear la relación. Crear que código de ciudad sea una clave foránea en la tabla Temper, tienen que ser del mismo tipo de dato y la misma longitud, los campos. Bueno, estas tablas yo a mano las creé y les fui agregando valores. Busqué ciudades, código de ciudades, nombres y las fui cargando manualmente. O agregando desde un Excel, pueden buscar algún Excel con el código de ciudades y bueno, y los nombres también los pueden crear. El nombre de la provincia, no, en este caso no lo estamos utilizando, pero bueno, no se utiliza. Puede no estar completo. Sí es importante que esté el código de ciudad y en la tabla ciudades y el código de ciudad en la tabla Temper. Y el nombre, porque después vamos a ver que acá lo vamos a necesitar en el combo. Necesitamos ver los nombres. Entonces, por ahora estamos presentando los datos con los que vamos a trabajar, que ya lo habían trabajado la clase pasada. ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que se vio? Clave primaria está en una única vez. Acá los códigos de ciudad en la tabla Temper aparecen más de una vez o van a estar una única vez. ¿Se pueden repetir los códigos de ciudad en la tabla Temper? Sí. Sí, se puede. ¿Por qué? Porque es una clave compuesta. O sea, la ciudad, por ejemplo, si estamos con Rosario, suponiendo, código 2000, Rosario, código postal, puedo tomar. Código de ciudad 2000, Rosario, en la fecha, bueno, en cada uno de los días de este año voy a tener una temperatura máxima y una mínima.
ese código de ciudad va a estar varias veces por cada día de un año o de los que haya ingresado. Bueno, entonces con estas dos tablas tenemos que resolver el procedimiento. Y para entender un poco más el procedimiento, ¿a qué tenemos que llegar? Acá está graficado nuestro cursor que tenemos que completar. Los meses de 1 a 12, el número de mes en la primera columna, el promedio de temperaturas máximas. Claro, para un determinado año, ¿cómo voy a obtener un promedio de temperaturas máximas? La suma de todas las temperaturas máximas, porque acá tengo temperaturas máximas, sumaré todas las temperaturas máximas y lo divido por la cantidad de temperaturas máximas que sumé. Lo mismo acá, sumo todas las temperaturas mínimas y lo voy a dividir por la cantidad, que es lo que voy a obtener, así se obtiene un promedio mínimo, por cada uno de los meses. Cada mes tiene su promedio de temperaturas máximas y de temperaturas mínimas. Pero puede ser que haya algún mes, por ejemplo, en el mes 2 de febrero, no hay datos en la tabla Temper. La ciudad existe, pero no hay ninguna fecha que sea en el mes 2. Entonces, ¿podemos calcular un promedio? No se puede calcular, porque vamos a sumar cantidades que no existen. Bueno, la suma dará 0, pero no podemos dividir por 0. Eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta si no hay datos. Previamente, antes de hacer un cálculo de un promedio, vamos a tener que verificar que por lo menos haya valores, porque si no, el promedio no se puede dividir por 0, nos va a dar error. ¿Se entendió lo que pide el enunciado? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer a este enunciado? Bueno, recuerden que tenemos código, fecha, temperatura máxima y mínima. ¿Cómo lo vamos a calcular? Y cuando tenemos que hacer el procedimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que mirar a qué tenemos que llegar. ¿Cuál es el resultado que hay que obtener? Con los datos que tenemos, estamos haciendo el análisis del problema. ¿Alguien levantó la mano? ¿O algo dijeron? No sé. Sí, alguien preguntó, Inés, si el ABG, cuando haces el calculate del promedio, tiene en cuenta los null. No tiene en cuenta los null. O sea, si vos haces mejor dicho, si vos sumás un valor, un número que es null, suponiendo que no tenga, en realidad no van a existir acá las temperaturas máximas. No es que va a tener null. Si uno suma null más un valor, da null. Pero el ABG no va a tener en cuenta los null. Acá no existen, no están en la tabla registrados directamente. Por ejemplo, en febrero no hay ninguna fecha de febrero. ¿Se entendió eso? O sea, no existe ese registro. No está. ¿Se entendió? Estamos analizando los valores. O sea, ¿está bien? Los datos, ¿se entendieron los datos como vienen? Que no está en la tabla. Agrego en Temper lo que hay. Lo que no hay, si en un mes no hubo registros, no se agrega. No es que se completa con 0 ni con null. Directamente no existen. Así suponemos que están los datos cargados. O sea, si no tiene sentido, si yo tengo una sola ciudad, una sola fecha, ¿tiene sentido que yo complete
todas las ciudades de la Argentina con todas las fechas de todos los años, de hace 10 años, con valores null? No. No tiene sentido tener esa información almacenada. Se almacena solamente los que son los valores correctos, los valores con datos. O sea, no tiene sentido guardar una fecha con una temperatura null. ¿Se entiende? Si no está el registro directamente. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta más? ¿O se entendió el que le preguntó en el chat? ¿O Sí, levantó la mano? era Tobía y ya le quedó claro. Y Facundo, chicos, si quieren, o sea, usen el micrófono, así no le tengo que estar diciendo. Sí, Con yo no un veo. if not empty adelante podría hacerse. ¿Cómo? Con, No entendí. con un if not empty adelante podría hacerse. Es un poco lo que te No decía esto, o existe. sea, es que no existe el registro, no tiene sentido Está, usar nada porque no está el registro. claro, o sea, si hay una ciudad y una fecha, hay un solo registro con una ciudad, una fecha, una temperatura máxima, una mínima. Y tengo que prever que si elegí una ciudad que no tiene datos, bueno, que no haga cálculos, para que no divida por 0. Bueno, ahora se entendió, tienen claro cómo está, qué se almacena en la tabla Temper, qué está almacenado. Ya está claro que solo si hay datos, si no hay datos no están almacenados. Bueno, entonces vemos, estos son los datos. Ahora vemos a qué resultado hay que llegar. ¿Qué resultado tenemos que llegar? Yo lo miro en esta imagen, pero en realidad es el procedimiento. Pero es más fácil verlo acá. Tenemos que crear un cursor. Un cursor es una tabla temporal que va a estar en memoria. Esa tabla que va a tener campos, y los campos son las cabeceras de estas columnas. Un campo va a ser mes, y me doy cuenta que, bueno, que va a ser numérico entero, sin parte fraccionaria. Otro campo de la tabla temporal es prom tem max, que es de tipo real. Después vemos qué hacemos qué hacemos con estos campos, ¿no? Con los que no hay datos, cómo los completamos. Y otro campo, el promedio de temperaturas mínimas. Si no, tendríamos que, como es numérico, lo que vamos a hacer es calcular el promedio si hay datos, pero si no tengo registros de un mes, por ejemplo, si en el mes 2 no hay registro ni de máximo ni de mínimo. Eso es lo que nosotros suponemos. Si hay máximo y mínimo. Y si no, no hay ninguno de los dos. Bueno, entonces, si no hay, lo vamos a completar con valor null. ¿Por qué vamos a completar con valor null? Porque este campo es de tipo numérico, no podemos completarlo con una cadena de caracteres. Entonces, los campos numéricos tenemos los valores numéricos de tipo real y también los valores null. El null es un valor. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Le vamos a setear, a configurar una propiedad que todos los valores null los muestre con la palabra sin datos. Eso lo vamos a configurar cuando configuramos todos los sets al comienzo, cuando recién se carga el formulario. Vamos que en el load del formulario que configuramos cómo queremos que se visualicen algunos valores. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener esto? A ver, ¿qué les parece que yo tengo que obtener los números de mes y los promedios? A simple vista, tenemos que, cuando creamos el cursor, bueno, se crea la estructura, se crea el mes, esa cabecera.
Pero ¿y cómo completamos? ¿Cómo se va a completar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podemos generar los números de 1 a 12? Pero es una pregunta de informática. Simple. Sería como un repetir para. Digamos. Exactamente. Lo que nosotros conocíamos como repetir para, acá se llama for, esta instrucción. Vamos, el mes, tenemos un mes que va a variar de 1 a 12, o sea, un for mes, por ejemplo, de 1 a 12. Bien, entonces por cada número de mes haremos los cálculos, haremos el cálculo del promedio. Y para eso vamos a aprovechar a utilizar un calculate, ¿sí? Por cada uno de los meses, para este mes, pero del año que corresponde y de la ciudad que estoy recibiendo como parámetro. Entonces, vamos a hacer el procedimiento. Yo acá lo vamos a cerrar. A ver si archivo, nuevo, proyecto. Bueno, esta se va a llamar proyecto 0804-2024, la fecha de hoy. ¿Y qué vamos a tener acá? Está vacío, voy a agregar tablas libres. Yo ya tengo las tablas ciudades. Está en otro proyecto, no me va a dejar. Bueno, la tendría que... No importa, vamos a hacer el código. Programas nuevo. Vamos a hacer entonces el código. No vamos a hacer ahora el... ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dice el enunciado que hay que hacer? ¿Qué dice el enunciado? Dice hacer un procedimiento que reciba como datos un código de ciudad. ¿Cómo comienza el procedimiento? ¿Qué palabra reservada? ¿Alguien que conteste? ¿Procedimiento? Prosidio. El procedimiento que le vamos a llamar alta promedios. Alta-promedios. Porque vamos a hacer altas en el cursor. Y recibimos como parámetro un código de la ciudad y un año. Bueno, entonces ahora en este procedimiento vamos a tener que crear una tabla, ¿no? Nos pide que almacene en una tabla temporal para cada mes del año ingresado el número de meses y los promedios de temperaturas máximas y mínimas. Entonces vamos a crear un cursor. Create cursor. El nombre del cursor lo voy a llamar promedios. Y entre paréntesis los campos. Tenemos el mes, que es numérico, de 2,0, 2 como máximo en la parte entera, 0 en la parte fraccionaria, max, el nombre del título de cada una de estas columnas. El enunciado nos dice que si la temperatura máxima es de 5,1, de max y de min, bueno, utilizaré lo mismo. Y vamos a completar con valores numéricos. Bien, o bien con null si no tenemos valores en ese mes. Entonces, ¿qué es esa cuantita null? Lo vamos a tener que indicar al cabo. Null, la pared permite ingresar valores null. From, tem, min.
5.1. 5,1. Y también admite valor nulo. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer un for para generar los 12 meses. Yo ya ingresé mes, lo estoy usando el nombre de campo, así que no voy a poner un repetir para mes. Voy a hacer un for, usar una variable de control de for y igual a 1 y 12. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a recorrer toda la tabla Temper, para la ciudad que estoy recibiendo como parámetro para ese año. Entonces, voy a tener que, en lugar de ir sumando y cortando, voy a aprovechar a utilizar el calcular ABG directamente el promedio, que me calcula el promedio ABG de temas. Y lo mismo ABG en MIMI. Pero previamente, antes de calcular un promedio, si en esa ciudad, en ese mes, no hubo registro, no hay datos, no existen registros, para que no divida por cero, previamente tendré que calcular cuántos registros hay para esa ciudad, para ese mes y el año del próximo parámetro, cuántos registros hay. Si por lo menos hay uno, entonces sí le puedo calcular el promedio de temperaturas máximas y medias de temperaturas. Entonces primero voy a tener que hacer 6 seleccionando. Bien. Tenemos entonces. Dejo espacio porque voy a agregar después otras asociaciones. Entonces, calculé. Dijimos que vamos a contar cuántos registros tiene esa ciudad en ese año, ¿no? Y en ese mes que voy a calcular el medio. Voy a hacer un CN, paréntesis, la posición que el mes del campo fecha es igual ahí el líder for. O sea, voy a hacer un cálculo que me muestre cuántos registros hay para esa fecha, para ese mes, el año próximo parámetro y otra condición es el código de ciudad. Y cómo se extrae el año de una fecha. Eso es extraer el mes de una fecha. Y ahora ¿cómo te traigo el año? Esto es lo que tienen que saber. No tienen que hablar. Emplear. Todas estas funciones las tienen que ir aprendiendo. Estoy extrayendo un año al campo fecha. Campo fecha en día, mes y año. Bueno, me pregunto si ese año es igual que el que estoy extrayendo al campo. Es igual al que recibo como parámetro. Y al mismo tiempo también el campo, código de ciudad o ciudad, es igual al código que recibo como parámetro. Calcule la cantidad y lo almacene en una variable C. Entonces, el calculate es un comando global que se aplica a toda la tabla. Yo estoy en el área de la tabla Temper. Por lo tanto, el calculate se va a aplicar a esa tabla en la que estoy en el área. Y además, ¿con qué condición? No va a contar cuántos registros tiene la tabla Temper, solo va a contar cuántos registros tiene para la condición que el mes
del campo fecha sea igual ahí, el año sea igual al año y el código de ciudad sea igual al código. La cantidad lo almacené en una variable C. Entonces, si por lo menos hay un valor, si C es mayor que 0, por lo menos hay un valor, bueno, el D es opcional, entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular ahí sí el medio. ABG, el promedio de quién? De Tmax. Pero de todas las temperaturas máximas, de todas las ciudades, de todos los meses, de todos los años, no. Exactamente con la misma condición anterior. Para el mes, para el mismo mes, el mismo año, el mismo código de la ciudad. Si hay valores, entonces que calcula el promedio. Y el promedio, y lo voy a almacenar en una variable TU, TMX, temperaturas máximas, por eso es la X. Bueno, y lo mismo voy a tener que hacer para mínimo. Esta línea la copio, lo que voy a hacer unos cambios después. ¿Qué es lo que voy a cambiar? En lugar de Tmax, voy a escribir Tmin. ¿Y dónde la voy a guardar? En TMN, de mínimo. Bueno, o sea, si... Y en div. ¿Por qué cierro acá el if? Porque si tengo valores, los calculo. Bien. ¿Y con qué valores se van a inicializar TMX? En el caso de que el calculate me dé 0, ¿con qué valores? ¿Qué valores van a tener TMX? Eso vamos pensando. Una vez que calcule los promedios, voy a seleccionar el cursor promedios, agrego un registro en blanco y voy a hacer un replace del mes, el número de mes con i, voy a hacer un replace del prom max con tmx y voy a reemplazar el promedio de temperaturas mínimas con el valor de TMN. En for y en pro. ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Qué pasa si no es mayor que 0? ¿Con qué valores se van a reemplazar? Entonces lo vamos a reemplazar con valor null. TMX le asigno, en el caso que le asigno previamente, el valor null. Y TMN le asigno, se puede poner con puntos o directamente sin puntos. Bueno, sin puntos también, cualquiera de las dos formas es válido. Entonces ya tenemos el procedimiento, el ítem A. Entonces agregamos un comentario. Acá lo que estamos haciendo es el ejercicio procedimiento. Ejercicio 4A. ¿Sí? Esto era lo que nos pedía el enunciado. En el A. ¿Se entendió? Sí. Bueno. ¿Necesitan que lo pase un bloc de notas? ¿Se ve bien así?
por las dudas, si no lo copiaron. A ver si... Bueno, después le tengo que cortar, calculate min, le paso un pedazo y ahora el otro. Esperen, no escriban. Por las dudas, bien. Bueno, entonces seguimos con la resolución de este ejercicio. Bien, por otro lado, nos está diciendo el ítem A, bueno, hicimos recién el procedimiento. Y el B, crear un formulario. Yo ya creé, primero lo que hice fue crear y fui a archivo nuevo y creé un proyecto. Y le llamé proyecto y le puse la fecha de hoy. Fui a la opción código y puse nuevo código. Cuando uno escribe nuevo, PROGR2. Ese nombre se puede cambiar. Yo lo voy a cerrar, PROGR1. ¿Guardar los cambios? Sí. Bueno, le voy a dejar el estándar, guardar. Entonces vemos en programa, está PROGR1. Y tenemos, si queremos modificar, ahí tenemos nuestro PRG, nuestro archivo de programa. Vamos a hacer entonces el formulario. Que tenemos que ir al proyecto, nuevo, formulario. Y en este formulario, ¿qué tenemos que crear? De acuerdo a lo que nos dice el enunciado. Nos dice, tenemos nuestro formulario, entonces, por un lado tenemos que agregar un combo. Para eso necesitamos la barra de herramientas, ver barra de herramientas de controles del formulario. Tal vez lo tengo así y no las esté visualizando. Están acá. Bien, tenemos entonces que agregar un combo. Acá lo tenemos, un cuadro combinado. En el cuadro combinado vamos a mostrar los nombres de las ciudades. Cuadro combinado, ven que tienen esa flechita ahí desplegable. Acá vemos un cuadro de texto, un botón, una grilla. Bueno, entonces tenemos un cuadro de texto, un botón, una grilla, una cuadrícula. Bien, este cuadro combinado en el enunciado dice ciudad y en el, bueno, entonces vemos la etiqueta y acá le tenemos que escribir ciudad. El caption, la propiedad caption de la etiqueta tiene que decir ciudad. Bien. Lo mismo, la copio y pego. Y acá tiene que decir año. El botón de comandos dice calcular promedios. Caption del botón de comandos, calcular promedios. Está en negrita, font bold, negrita. Y tenemos la grilla. La grilla es lo que grid 1, por defecto, el nombre de este control, grid 1.
Dice combo 1, text 1, para saber, si bien tenemos pocos controles, pero es bueno a cada control identificarlo con un nombre al control. Por ejemplo, este que tiene las ciudades, le podemos llamar el name, para saber que tiene el name, que es un combo CMB ciudades. Para saber qué es un combo, yo le agrego CMB para saber qué es un combo a ese control. Un cuadro de texto, bueno, le agrego previamente TXT, año. TXT año. La grilla la voy a dejar por defecto grid 1 y calcular promedios, y le puedo cambiar el nombre, el name, y CMD, para saber qué es un command, CMD promedios. CMD promedios. Bueno, entonces, la idea, vamos a ejecutar, a ver si dice algo más en el enunciado. Acá dice en el texto promedio de temperaturas. Bueno, hacemos clic en el formulario, propiedades. Eso es el caption del formulario, el título. Y el título dijimos que va a llamarse promedio de temperatura. Así construimos el formulario. Lo ejecutamos. Nos pregunta guardar los cambios. Sí. Le doy un nombre, form 1 y la fecha de hoy. 0804 con guiones bajos, ¿no? 2024. Guarda. No tiene ninguna ciudad, no puede ingresar un año y no va a hacer ningún procedimiento, calcular promedios, tendría que invocar al procedimiento que recién calculamos y se nos visualizaría en la grilla. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo primero que hay que hacer, bueno, tenemos que abrir las tablas, porque en el código nosotros trabajamos con la tabla temper. Entonces, para eso vamos a tener que abrirla. Y en los nombres de las ciudades también, para que se visualicen el combo ciudades. Las ciudades también vamos a tener que abrirlas, las ciudades. Vamos a abrirla, no lo vamos a hacer en el formulario, como lo trabajaban en la clase con Jorge, sino que lo vamos a hacer haciendo en el load del formulario doble clic en el fondo. Vemos otra manera de abrir las tablas, ¿no? Doble clic en el fondo del formulario y vamos a elegir el procedimiento load. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este procedimiento? En este procedimiento vamos a tener que abrir todas las tablas, las dos tablas que tenemos. ¿Y qué tenemos que hacer antes de abrir las tablas? ¿Qué era lo primero? Porque las tablas están ubicadas en algún directorio, en alguna parte. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué comando hay que escribir primero? El set default to. Así es. Profe, Sí. me grabó un segundo. ¿Cómo llegaste a esa ventana que estás ahí? Sí. Yo construí, elegí un formulario nuevo en blanco y le fui haciendo clic y dibujando los controles. Con suprimir se eliminan, ¿no? Cuando están seleccionados. Un combo, el combo que está acá, con cuadro combinado para las ciudades. El cuadro de texto para el año, el botón de comandos para calcular promedio y la grilla, la cuadrícula, para la grilla. Eso los dibujé, los fui seleccionando y los dibujé y aparece
por defecto le da un nombre. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es abrir las tablas. Podemos abrirla cuando uno ejecuta el formulario, podemos abrirla en el primer evento, que es cuando se ejecuta el formulario. ¿Esto no lo habías presentado? Sí, creo que al principio, en la primera clase, me parece que vimos pusimos algo en el load, me parece. Claro. Pero bueno, si querés, Listo. contáselo igual. Lo repasamos. Sí, lo repasamos. Fíjense en el init, yo voy a poner un mensaje para saber, yo ejecutar, pero no sé en qué momento que aparezca el mensaje. Cuando se esté ejecutando el evento init, que aparezca un mensaje, cuando se esté ejecutando el evento load. Cerramos, fíjense acá, guardo los cambios. Primero se ejecuta el evento load, todavía no hay nada creado. ¿Qué podemos hacer en el evento load? Podemos abrir las tablas. No hay ningún control creado. Los controles se crean en el evento init, en el evento init. Init de cada control y después se ejecuta el init del formulario. Init sigue ahora el init y vemos entonces, hay otros eventos, por ahora vemos estos dos. Diseño. Vieron el orden, primero el evento load, después el evento init. En el evento init no puedo hacer referencia, o sea, en el evento load no puedo hacer referencia a ningún control porque todavía no fueron creados. ¿Cómo hice para llegar a eso? Que fue la pregunta tuya. ¿Cómo hice? Doble clic en el fondo del formulario y elijo load. ¿Sí? Ahí está. Bien. Entonces me dijeron, lo primero que hay que hacer es escribir set default to y la dirección donde tengo, bueno, la dirección, que ya vemos, a ver si lo tengo como lo ejecuté hace un rato. Vamos a ver cuál es mi dirección actual con signo de pregunta curdir. Sí, esta es la dirección que yo necesito. Ay, no me la va. Ah, entonces es esta. Control C. Donde crearon el formulario, en ese mismo directorio, doble clic. En el load, elijo, ya está abierto, por eso aparece en grisecito, porque yo ya lo tengo abierto al evento load. Bueno, ventana, load, estaba en una ventana más atrás. Control V corta y entre comillas dobles, donde voy a crear, donde tengo las tablas en realidad creadas. Ustedes en su directorio de trabajo. Estas tablas tienen fechas. Ya vieron en la primera clase que conviene que la visualización de la fecha se vean como día, mes y año. También conviene que el año set century, que lo mire, que se visualice, si tengo que mostrar alguna fecha, como voy a trabajar con fecha, que lo visualice con 4 dígitos. Siempre que trabajamos con fecha, conviene configurar, setear las fechas. Que sea día, mes y año y no lo que aparece por defecto. Como vamos a usar Calculate, para que los resultados del Calculate no me aparezcan en el fondo de la pantalla, puedo hacer set toc off. Apago todas las respuestas del sistema, o sea, de la ejecución del comando, que no me aparezcan en el escritorio del resultado de un Calculate. Bueno, nosotros trabajamos con un procedimiento, un PRG, y le tenemos que decir que
con set procedure to, le tenemos que decir cómo se llama, dónde va a buscar todos los procedimientos y las funciones. Que lo busque en proc, le puedo decir .prg o directamente proc, el nombre que me apareció por defecto. Ustedes lo pueden cambiar. Lo que hace set procedure, abre un archivo de procedimiento. Va a abrir el proc gr1 y ahí va a buscar todos los archivos, las funciones y procedimientos. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que, queremos que se vea otro set, es que los valores null, queremos que se vean no como null, sino con la palabra sin datos. Set null display to, y entre comillas, sin datos. Yo ya los voy a ir configurando en lugar de esperar a que nos muestre los null. Con set null display to sin nada se saca esta configuración. Entonces, como el enunciado dice, ¿dónde tengo el enunciado? A ver si lo tengo acá. El enunciado dice que es una base de datos. Entonces, si es una base de datos, ya lo vamos a abrir una base de datos con el comando open database y el nombre de la base de datos. Yo le voy a llamar SUTEMP. El nombre que quieran. Ustedes, ¿cómo se crean la base de datos? Create database. Lo van a tener que crear. Use ciudades. Y lo tenemos que, abrimos la tabla ciudades en distintas áreas de memoria. En la 1, por ejemplo. Y ya también voy a indicar que el orden en que se visualice, ya está, yo ya tengo una tabla ciudades, que el orden en que se visualice sea con el nombre. Ya tengo creado un índice que se llama iNombre. Use temper en otra área de memoria. Si no ¿qué pasa si no le indicamos el área de memoria? Abre una tabla y cuando abrimos la siguiente, cierra la anterior. Por eso hay que abrirlas en distintas áreas de memoria. Van a estar todas abiertas, pero hay una sola la activa, la última que abrí. O la activo con el select y puedo usar el alias, ciudades o select temper. Todas las tablas tienen un alias, que es el nombre de la tabla física, salvo que lo cambie. Se le puede cambiar en el alias. Cuando lo abren, pueden también cambiarle el alias de la tabla. Por defecto le deja el mismo nombre. Bien, entonces acá ya tengo tengo una base de datos, abro la base de datos que va a contener 2 tablas. Esto lo trabajamos en el evento load. En el evento load podemos configurar todos los sets, estoy haciendo todas las configuraciones y puedo abrir las tablas. Nada más, no puedo hacer referencia a controles. A los controles los vamos a inicializar. ¿En dónde? En el evento init del formulario. ¿Y qué tenemos que inicializar? Yo quiero que en el combo ciudades aparezcan los nombres de las ciudades. Entonces, vamos a trabajar sin enlace a datos. Y voy a seleccionar ciudad, el alias, ciudades. Y voy a ir cargando uno a uno los registros de la tabla ciudades. Para recorrer una tabla se usa el comando scan. Scan
y voy a agregar el scan, el puntero de registro se posiciona en el primer registro. Está posicionado en el primer registro. Entonces lo que voy a hacer es que agregue un ítem en el combo por cada registro. ¿Y qué tengo que agregar? El nombre de la ciudad. Pero también tengo que agregar el código, porque puede haber nombres repetidos, pero los códigos son únicos. Entonces, al mismo tiempo, thisform en este combo, recuerden que para hacer referencia al combo, primero hacemos referencia al formulario y luego punto, ahora sí el combo. El combo se llama CMB ciudades. Punto, y tenemos que agregar un ítem, add list item, es un método. Este método add list item agrega ítem al código. ¿Y cómo está configurado? Tiene como argumentos, esa C que aparece, ese ítem, indica que tiene que ser un ítem de tipo carácter primero. En primer lugar, está esperando un ítem de tipo carácter. Si no es carácter, si es numérico, lo tendré que convertir a cadena de caracteres. Coma, en el segundo, las corchetes indican que es opcional. Segundo lugar de este argumento, el segundo argumento, n ítem, un valor numérico. Y n columna es un número, la cantidad de columnas entre corchetes. A nosotros nos interesan los dos primeros. ¿Qué es lo que queremos que se visualice? Está esperando como primer argumento una cadena de caracteres. Queremos que se visualice. ¿Qué es lo que vamos a visualizar? El nombre de las ciudades. Y vamos a agregar como segundo parámetro que no se va a ver, pero sí va a quedar, va a estar oculto, pero va a estar, es el código de la ciudad. Código de ciudad, si ustedes se fijan, en el enunciado tenemos, estoy recorriendo la tabla ciudades con el código de ciudad y el nombre. Entonces, primer argumento, el nombre. Segundo, lo que no se va a ver, el código ciudad. Recorro uno a uno con un scan. Paréntesis. Y cuando termino en scan. ¿Por qué utilicé un addList item? Bueno, porque me permite agregar como segundo argumento un valor entero. Si no, addItem agrega un valor secuencial. En este caso nos conviene el tipo de dato código de ciudad. Bueno, el año es un valor numérico, pero es preferible, o sea, lo podemos convertir, que ingrese un año y después lo convertimos con val, la función val, pero ya obligamos al usuario a que ingrese un valor numérico, entonces le decimos que al cuadro de texto default.txt año.value lo inicializamos con 0. Eso quiere decir que le estamos dando un valor numérico. Lo estamos convirtiendo, en lugar de que sea texto, es un cuadro de números. Solo se van a poder ingresar números. Y eso es lo que a nosotros nos conviene para trabajarlo más fácil en la validación, en los tipos de datos. Bueno, entonces, podemos, como tenemos la grilla, podríamos también enlazar la grilla. O podemos no dejar nada. Vamos a dejarlo acá. Después vamos a agregar la grilla. Pero esto es lo elemental. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ejecutar. No están las tablas todavía. No está la base de datos nueva. Crear base de datos. Bueno, se llama
Le voy a llamar 2 para que no tenga conflicto con la anterior y ahí la crean. En nuevo, base de datos. Ahí crean la base de datos. Guardar. Y acá tienen la base de datos. No tienen, o sea, pueden ir agregando las tablas, pero todavía no las tenemos a las tablas. Yo lo que voy a hacer es, en lugar de usar esta que creé recién, voy a agregar Ciutem, esta, Ciutem, que ya tengo ciudades, temper y provincias. Pero ustedes van a estar acá en otra. Entonces, van a tener que, si no tienen las tablas y las tienen que crear, van a la opción tablas, nuevo, y crean las ciudades. Nueva tabla y la crean. Acá, no sé, tabla ciudades. Yo le cambio el nombre 08, 04, 2024, esto es. Y acá le van a ir agregando los nombres, etcétera, los nombres de los campos. Si no la tienen a la tabla. Como no agregué nada, quedó, no tiene tablas. Pero Ciutem, que yo ya tenía creada la base de datos, dentro de la base de datos tengo la tabla ciudades, provincias, temper. Por lo menos creen la tabla ciudades con los campos código de ciudad, nombre, provincia. Y por otro, la tabla temper. Código de ciudad, fecha, Tmax, Tmin. ¿Hasta ahí se entendió lo que hay que hacer? Sí, profe. Bien. Tengo el proyecto, no vayan a cerrarlo porque si no les va a quedar, después lo tienen que venir acá y abrir. Teníamos entonces, en el evento load configuramos las tablas que abrimos. En el evento init configuramos los controles, los inicializamos con valores, los nombres de las ciudades y el código no se va a ver, pero automáticamente se agregan pares de valores en esa lista y inicializo en 0, lo convierto a cuadro de texto numérico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando haga un clic en calcular promedios, quiero que se ejecute el procedimiento y muestre en la grilla el resultado. Por lo tanto, la grilla la voy a tener que hacer enlazar a la tabla temporal. Y tengo que invocar el procedimiento con el código de la ciudad y el año. Entonces, doble clic en el ¿dónde accedí? Accedí al evento clic del cuadro del botón de comandos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por supuesto que lo podemos hacer validaciones previamente. Por ahora vamos a suponer que ingresa el usuario, va a ingresar todo bien. Entonces, voy a llamar al procedimiento do. Vamos a ver cómo se llama nuestro procedimiento. Programas. Se me cerró el diseñador. A ver si lo tengo abierto a veces. Bueno. Entonces, archivo, el proyecto lo cerré. No, no era este. Ya existe. Ah, lo tengo abierto. Pero no me aparece acá. Bueno. Creo que se llamaba alta promedios, ¿no? Sí. Bien. Acá en el evento clic, que no lo estoy viendo, lo minimizo. A ver. Ver, ventana. Acá está.
de arroba. Entonces, do alta en este. Código, modificar. Yo esto lo copio para no equivocarme en el nombre. El PRG. Me voy al CMD, a este botón calcular. ¿Y qué tengo que agregarle? En lugar de un código y un año, le tengo que agregar with, o sea, lo voy a invocar do alta promedios, ¿con qué valores? Con los valores del combo del que está seleccionado. Cuando el combo se despliega, el puntero del combo va a quedar seleccionado en alguna fila de ese combo. Entonces, para indicar en lugar de código, tengo code, que es una variable del procedimiento. Acá tengo que hacer referencia al control. Entonces, para hacer referencia al control es thisform.cmd, combo ciudades, punto, y ahora tenemos que elegir una propiedad que se llama listItemID. El listItemID lo que está seleccionando es eligiendo el segundo. Si yo quiero ver el nombre, elijo el value, la propiedad value, si necesito el nombre. Pero no quiero ver, no necesito el nombre, yo quiero el código. Entonces, el segundo argumento lo recupero con la propiedad listItemID. Y el año es del cuadro de texto. thisform.txt año.value. Esa propiedad, la propiedad value. Entonces le voy a enviar el código de la ciudad y el value. ¿Y qué es lo que tengo que hacer una vez que elegí? Bueno, selecciono promedios, el cursor, o directamente. Lo que pasa es que, bueno, yo voy a seleccionar, puedo seleccionar promedios, ir al principio o directamente, vamos a hacer así, más fácil. Voy a enlazarlo primero. thisform.grid1. ¿Qué propiedad nos podemos usar para enlazar cursores? Cursor. Registros. Es lo mismo mayúscula que minúscula. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué propiedad? Vamos a enlazar el cursor promedios a la grilla. Entonces la grilla la tenemos que configurar para que quede enlazada al cursor. ¿Se acuerdan la propiedad que necesitamos? Los registros. Queremos que todos los registros se configuren. ¿Se acuerdan? Ya le estoy dando una pista. Los registros. Record. Si yo pongo un punto, me aparece record source type. Y 1 porque es alias. Thisform grid1 punto record source, la fuente igual, y la vamos a llamar promedios, el nombre del cursor. Bueno, después vamos a mejorarlo a esto, pero en sí en lo elemental sería esto. Cerramos. ¿Alguna duda? ¿Alguien abrió el micrófono? Sí, profe,
No entendí muy bien ahí qué hiciste con el record source y cuál es la diferencia con el record source type y el que no lo tiene. Bueno, yo cuando hago clic en este botón, ¿y qué se ejecuta? Do, el procedimiento alta promedios. Y le envío como primer parámetro un código de ciudad y como segundo parámetro un año. Entonces va al PRG, que es lo primero que nosotros hicimos, viene acá, recibe el código de la ciudad, recibe el año. Crea una tabla temporal con estos 3 campos de la tabla temporal y en el procedimiento se completan con valores. Los meses de 1 a 12, sí o sí, los 12 meses. Si hay valores, con valores. Y si no, se completan con null, pero sí o sí los 12 meses. Por lo tanto, después que vuelve del procedimiento, después que terminó, se ejecutó esta línea, la tabla temporal, el cursor, ya tiene valores. A esa tabla temporal la tengo que enlazar a la grilla. Para enlazar una grilla, tengo 2 propiedades de enlace. Una, el record source type, de qué tipo son el origen de registro. Igual, fíjense, 0 tabla, 1 alias, 3 consulta, 4 sentencia SQL. Nosotros trabajamos con el alias. Los cursores trabajan con alias. No es una tabla, es un cursor, un alias. Bueno, la otra propiedad de enlace, siempre son 2 juntas las propiedades de enlace. El tipo de enlace, cómo lo voy a enlazar y de qué fuente, cuál es el origen de estos registros. El origen es el cursor promedios. ¿Y de dónde saqué promedios? Y si nos fijamos, el nombre del cursor se llama promedios. Después de ejecutar este procedimiento, estoy en promedios, agrego un registro en blanco. Por lo menos 12 registros voy a haberle agregado a nuestro cursor promedio. 12 append blank hice, que está dentro del for. ¿Se entendió? Yo lo pongo con mayúscula, con minúscula, es lo mismo. ¿Se entendió entonces la persona que me había preguntado? Sí, gracias. Bueno, entonces acá lo único que hice fue invocar el procedimiento crea un cursor, una tabla, 3 columnas, con ese for de 1 a 12 se ejecutan 12 veces esos append blank, se completan con valores, bien, y vuelve del procedimiento. ¿Qué línea se ejecuta después? Y después enlazo la grilla al cursor. Bueno, enlazo la grilla al cursor. No tengo nada abierto. Entonces, vamos a ver si tengo bien. Vamos a elegirlo. Load, se ejecutó el init. Entonces, despliego, yo tenía la tabla ciudades con valores. Entonces, primero quiero Rosario. Rosario. Bien, elijo Rosario. Ustedes tendrán otros valores. Yo no sé, fíjense que acá esto lo podemos configurar. Bueno, creo que en el 2020 tengo valores, no lo recuerdo. Vamos a ver acá en Temper, a ver si no quiero, bueno, en Temper creo que en el 2020 tengo valores. Calcular promedios. Ah, acá hay un error de sintaxis. Ah, me olvidé la N. Bueno, vamos a cancelar. Viene bien, así vemos cómo corregimos. Cerramos, guardamos los cambios. Diseño, lo volvemos a ejecutar. Le voy a sacar este load y este init para que, total, ya vieron en qué momento se ejecuta load e init. Y lo ejecutamos. Si no tiene errores,
Bueno, entonces elegimos Rosario. Y en el año 2020, a ver qué pasó. Calculamos los promedios. Bueno, fíjense que tenía enero, febrero, marzo, abril, mayo. Después tengo sin datos. No quedó muy bien esto, muy prolijo. Bueno, lo podemos mejorar. Y también vemos en la ventana de sesión de datos que cuando se ejecutó calcular promedio, se crea la tabla promedios con un alias y temper. Fíjense que yo voy a cerrar en la vista diseño, cierro y quedó abierta promedios. ¿Por qué? Porque no cerré las tablas en ningún momento y me quedó abierta la base de datos. Acá tengo las dos bases de datos que tengo abiertas. Entonces, para cada una las voy a ir cerrando manualmente, pero esto entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros en el otro procedimiento, en el unload, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar las tablas, close table y close database. Que cierre las tablas, que cuando descargue el formulario de memoria, cuando se libera el objeto del formulario de memoria, que cierre también las tablas. Algo más queremos configurar, se pueden seguir haciendo configuraciones. Entonces, volvemos otra vez a Rosario. Creo que en el año 2020 tengo calcular promedios. Y fíjense que yo tuve que ir podemos hacer que nos quede posicionado en el primero. Fui a la escuadrita, diseño, doble clic. Además esto es lo mínimo, enlazarlo. Bueno, y otra cosa que podemos hacer es seleccionar promedios, ir a Go Top, ir al principio y hacer un refresh de la grilla. Disform.grid1.refresh. Que refresque entonces. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo el puntero al principio para que me muestre del mes 1, 2, 3 y no que me muestre el último. Esto solamente voy a hacerlo acá. Voy a agregar, ¿qué puedo hacer? Y bueno, también podría hacer que los anchos de las columnas, el mes, el día y el mes, quiero decir, se vea distinto, o sea, se vean con anchos fijos. Deform.grid1.column y le digo, bueno, va a tener 3 columnas, la columna 1, el ancho, la propiedad width, así. Lo mismo la columna 2, la columna 3. Esto lo vamos a achicar un poquito. 80. O le podemos poner todo 80. Entonces, sí, vamos a ver si ahora el mismo ancho. Y calcular promedios, cambiamos el ancho y también hacemos que
vaya al principio. Bueno, ejecutamos, seleccionamos. Todavía no hice clic en promedios. Entonces, Rosario, para que me muestre todo, tengo que desplegar el año. Yo sé que tengo algunos datos en ese año, por eso siempre elijo el mismo. Fíjense que puse calcular promedios y me hizo del mismo ancho todas las columnas. Tal vez acá tendría que poner un poco más anchas las columnas. Estas tendrían que ser de 100. Y el puntero vino al principio. No tuve que... ¿Y acá qué me conviene? Y hacerlo un poquito más largo para que se vea directamente todos los meses. Bueno, entonces esto lo hacemos más largo. Y dijimos que me conviene acá que sea de 100, un poquito más ancho, para que se vean bien los títulos de las columnas. Y esto mismo, bueno, vamos a ejecutarlo. Esto es, acá, esto todavía no. Vamos a mostramos año 2020. Y acá me ajustó las columnas. Y esto, bueno, lo van haciendo más ancho, más largo, más corto, como ustedes, para que les quede lo más parecido al enunciado. Bien, algo que a veces uno hace es el crear el cursor. Uno lo crea al principio vacío, porque me quedó el cursor, se crea con el cursor promedio, lo cierro. Lo podemos crear vacío. Entonces, cuando se inicializa el formulario, podemos crearlo y enlazarlo. Entonces, cuando lo creo, ahora me van a preguntar, ¿y qué pasa? Cada vez que lo creo, se crea la cabecera, se pierden todos los valores. Entonces, en el evento init, que está abierto, el form 1, evento init, creo el cursor. Y entonces acá, ¿qué es lo que estoy haciendo en el evento init? Creo el cursor vacío, solamente se me crean los títulos y así vacío lo voy a enlazar. O sea, si ya está creado, se sobrescribe. Bien, acá tengo el cursor que lo estoy creando por primera vez. Cuando se ejecuta el procedimiento, va al procedimiento, al PRG, y se vuelve a ejecutar otra vez create cursor. Entonces, con este create se sobrescribe el anterior. Es como guardar un archivo con el mismo nombre, lo sobrescribimos. Si tenía valores, cada vez que lo ejecutamos, si no hacemos esto, bueno, se va a enlazar la última tabla que tengo abierta. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces, el beneficio, digamos, o sea, es mejor ponerlo en el init del formulario. Sí, o sea, sí, para que nos quede visualmente, nos va a quedar mejor. Dijimos un poquito más chica. Fíjense, cuando lo ejecutamos, nos queda mejor nuestra grilla. Lo que no tiene es la configuración de los anchos. Bueno, lo copio en el init. Además de enlazarlo, recién lo estoy enlazando, le copio la configuración. Y todavía no. Y también
voy a hacer un grid 1.refresh. No hago un go top, no es necesario porque ya estoy, es solo en la cabecera, pero que lo refresque porque acá lo enlazo y después agrego la configuración. ¿Vieron cómo queda mejor ahora? Bueno, por lo menos a mí me parece que queda mejor. Y así, entonces, Rosario, hay que escribir todo junto, Rosario. Supónganse que en el, no sé, 2024 ya sé que no hay calcular promedios y aparecen sin datos, no tengo valores, no hay valores. Nos fijamos en Temper, examinar, vemos que no hay valores, hay en el 2020, 22, pero 24 no hay ningún año 24. Bueno, si quieren, cuando cierran en el evento Unload, también pueden poner close o pueden agregar un botón que diga close all también, o quiero decir un botón salir, edición, puedo tener un botón salir, propiedades, caption, salir, y este botón que cuando lo elijan ¿qué puedo hacer? Otra forma puedo, si yo no cierro con la crucecita, close, puedo hacer un close all y claro, se cierra todo, o puedo hacer un close table, close database, close table, pero hay que thisform.release. Tengo que descargar el formulario de memoria. Cuando hago como es clic, no es descargar, es clic. Entonces, bueno, se me va a cerrar también guardo los cambios. Por ejemplo, esta ciudad no tiene datos. 2024, no hay datos, por eso aparece así. Y yo elijo salir. Fíjense que me descarga el formulario de memoria, pero también me cerró el proyecto. Close all. Algo más tengo que decir. No sé, no me acuerdo. Javier, ¿están conectados? Sí, Inés. Creo que no. Bueno, de última, si llegan a aparecer para los ejercicios de la práctica, necesitan Sí, alguna consulta. alguna consulta, bueno. Por ahí lo que quedó, que no sé si quedó claro, el tema de que vos cargaste ahí en ciudades, no sé si quedó claro que eso es no enlazado, digamos. Yo lo escribí acá. Claro, por eso. No sé si quedó a ellos, si le quedó claro, ¿Verdad? eso significa que no esté enlazado, digamos. Claro, bueno, es importante eso que dice Javier. ¿Qué significa que no está enlazado? Se produce una copia, se recorre la tabla ciudades y se va copiando en el combo el nombre de la ciudad y el código, nombre, ciudad, código. Y queda una lista. Cualquier modificación que haga en las ciudades, en los nombres de las ciudades, no queda reflejado en la tabla. Por eso es sin enlace, porque se hace una copia. Cuando está enlazado, cualquier modificación que haga en el nombre, en el control, que está enlazado a una tabla, entonces se va a ver reflejado en la tabla. Exacto. No sé, ¿entendieron lo que le dice Inés? O si funciona también para el otro lado. Si alguien modifica por detrás, modifica la tabla. Claro. Si alguien modifica la tabla, ustedes no lo verían reflejado en su formulario. Mientras Yo que vengo acá a ciudades, examinar, y la primera ciudad, 16 de julio, estoy en la tabla, 16 de julio 222.
pero cierro, pero queda 16 de julio. Hasta que no vuelva a cargar y no se copien, no queda reflejado. No está enlazado, es decir, los No cambios. está enlazado porque se recorrió ciudades y se fue copiando. Toma el primer registro y se copia. Nombre y ciudad se van copiando de a pares. ¿Quedó claro? Y si cambias algo, Entonces no acá, funcionaría. O 3, sea, 3, miro, examinar y no cambia. ¿Por qué? Porque se copió, o sea, no hay una conexión, están desconectados. Ya la ah, recorrí, cerré la tabla, o sea, no estoy en esa área, listo, ya la recorrí. claro. Ok. Puede haber validaciones, sí, podrían, en el evento clic acá pueden hacer validaciones, que si está vacío, si no seleccioné ninguna ciudad, bueno, que aparezca un message box. También pueden validar que el año esté comprendido en un rango de valores. Si con un if, como me decían hoy, si el default.textAño.value, no sé, mayor que el año de la fecha actual, entonces error. Podría un message box que diga error, fuera de rango. Esos detalles se pueden tener en cuenta en la validación. Bueno, lo importante acá es que es sin enlace a datos. ¿Cómo es sin enlace a datos? Fue en el evento init con un scan, recorriendo todo el scan y cierro la tabla ciudades, o sea, no es que la cierro, sino la recorro y voy copiando registro a registro, pero no me desconecto, o sea, no hay ninguna conexión directa con la tabla, se copia nada más. Y otra cosa que preguntaban, Inés, vos Sí. tenías un índice, creo, sobre ciudades, ¿no? Ya lo había creado, lo tenía previamente. Claro, preguntaban cómo Creado. lo habías hecho. Bueno, yo en ciudades, modificar, entonces, le llamé y nombre, vamos a decir, por ejemplo, provincia, numérico. Bueno, quiero crearle un índice a provincia, ascendente. Vengo acá y por defecto me da el mismo nombre. Le quiero poner una I porque es un índice y provincia. Le cambio normal y nombre es normal. Quiere decir que se repite. Y provincia, bueno, entonces tienen los números de provincia. No se usa, pero para que ustedes vean. ¿Por qué me convenía crear una base de datos? Porque cuando creo una base de datos tengo la opción de candidato o normal. Índice, puedo elegir entre candidato normal o principal. En este caso este es índice principal. Candidato también, candidato a ser clave primaria. No se va a repetir si es candidato. ¿Se entendió entonces cómo crear el índice? Solamente haciendo un clic acá en el índice, también en modo de comando, index on, el campo y tag el nombre. Eso también se puede hacer. Y el índice Creo que lo había... nombre, y el índice ese y nombre lo usaste, ¿para qué te sirvió? Para que me aparezcan las ciudades, cuando abrí en el LOAD, guardo la estructura. En el evento LOAD lo que hice fue abrir la base de datos UTEM, abrir la tabla ciudades y activé el índice y nombre, order, activo el índice de nombre, order, de la tabla ciudades. Entonces, ¿qué hace? Que me aparezcan todos los nombres ordenados en forma ascendente. Se visualizan indizados en forma ascendente. Muy bien, excelente. Era para que el combo no me aparezcan todos. Si no, Sí, sí. no activo el índice, es como fue cargado el alta en el combo. Exacto. Exacto. Perdón, en la tabla ciudades. En la tabla. Físicamente en la tabla ciudades se van a ir copiando y no va a seguir ningún orden. Entonces de esa manera queda más lindo la visualización.
No es obligatorio, pero bueno, ¿cómo lo aplico? Abro una tabla, use el nombre, in, un área, order, si tiene índice, bueno, activo el índice. Si, suponiendo, ¿lo puedo hacer distinto? Sí. Set order to, otra manera, to, y puede ser y nombre o, bueno, ahí está eligiendo índice número 1, índice número 2. Yo ya elijo que sea por el nombre del índice, pero tiene dos índices, uno que es clave primaria y otro que es normal. Puedo también ejecutar este comando. O bien en el use, solamente escribir order y abro con todos los índices, etc. Me preguntaban cómo lo creo. Lo que pasa es que si ustedes cada vez que lo ejecutan lo crean, le va a preguntar sobrescribe el índice, sobrescribe el índice. Entonces, index on, el nombre del índice y nombre, suponiendo que yo lo hago por comando, tag, nombre, la etiqueta y nombre. Si yo no lo hago así, poniendo que, y tiene que ser debajo del área, si no, no existe, intenta. Me va a preguntar, ¿sobrescribe el índice? ¿Sobrescribe el índice? Y nombre ya existe, ¿desea sobrescribir el archivo? Sí, el archivo de índice, cada vez que lo ejecute. ¿Se entendió? Esa es otra Profe, cosa, crear el índice por comando, pero yo tengo que estar en el área de ciudades. profe, una pregunta. Sí. Entonces esto que hicimos en load fue para ordenar lo que habíamos cargado, copiado en el init. En el LOA tengo que abrir todas las tablas. Claro, no, si digo específicamente esto de abrir el índice, fue para darle un orden específico Al combo. al Al combo combo. de ciudades. Exacto, combo de la ciudades. visualización, nada más, que se vea más lindo. O sea, los datos están, siempre van a estar, pero para que se vean mejor, uno lo ve mejor si está ordenado. Para buscar algo, es mejor cuando está indizado. Perfecto. Bueno, no sé si Bueno, tienen alguna duda más. Profe, yo. Sí. En el Form 1, en init, a mí me aparece, o sea, cuando lo pongo a ejecutar a todo, o sea, yo lo seguí, cuando lo sí, pongo a ejecutar, me aparece, vieron que después del scan que pusimos div form, cmb, ciudades, sí. add list, item, me aparece como que nombre o ciudad, no sé, me aparece como que el valor, o sea, como que lo que está dentro del paréntesis, o sea, me dice el Podés valor. compartir pantalla si querés. Sí. Ah, bueno, me aparece el valor tipo o número de argumento no es válido para la función. No Si sé. querés, podés compartir pantalla. Esto. Esto me aparece. No sé si se ve. Sí, Sí. ¿Se ven las dos cosas? sí. Y entonces tenés una flechita que ahí te da Sí. Acá esto. Y no entiendo qué es lo que Y pasa. mostrar tu tabla ciudades, a ver. ¿Cómo pongo? Ah, no, tengo que salir, me parece. detener el cuadradito azul, Cuadradito. el cuadradito azul ahí arriba a la izquierda. Ah, a ver. Fíjate que tenés una carpeta amarilla y al lado un cuadradito azul. Eso es detener. Abajo de edición. Abajo de donde dice edición. Exacto. En el Ahí menú va. de arriba. Ese es Acá. tenés No vemos tu no flechita. vemos el Ah, mouse. para, si no dejo de compartir. No, Y no. tenés que Tenés que compartir. compartir la pantalla completa, no compartas solo tu ventana. Ahí está. En ciudades, ahí ven, o no se Sí. ve. Tabla ciudades, sí. Bien. Yo tengo esto.
Tenés, Yo a ver, mostrame el modify, el tipo de datos. Modify. Ciudades. Modificar. Ahí. Tenés numérico, code, ciudad, nombre, carácter de 20. Bueno, y los índices, atrás bien, índices, eso se lo puse recién. principal, perfecto. Cerramos. Cerra esto. Parece que está bien. Ujú. Y acá, cuando voy al formulario, lo pongo a ejecutar, Eso se lo podés sacar al load y al ini. me aparece El esto. valor tipo número de argumento no es válido para la función. El valor tipo o número, code, ciudad, nombre. Nombre estaba bien, con ciudad también está bien. A ver, poné suspender y acércate a nombre. ¿Acá o acá? No, a donde está. A veces te dice que está, qué es lo que, y al lado en code ciudad, ahí que te está marcando. Ahí code ciudad, acércalo. Cero. Cero. No puede haber un código de ciudad cero. Tiene que empezar de 1 en adelante. Pero... A ver, Ah, se puso... Tenés un registro en blanco, el Ah, primero. se borró. Porque no, yo tenés había... un registro en blanco, el primero. Mirá, se cambió. Porque yo tipo había puesto 2000, o sea, había puesto este que está acá. Ponele valores, 2000, A ver. No, pará porque ya está. Vamos a ponerle 3000. 3000. No sé. No importa, sí, cerrar. Bueno, Cerrar, así nomás cerrar, no agregues más nada. ok. Ahora detener el cuadradito azul a la izquierda, debajo de edición. No, en la otra pantalla, en el La otra depurador. ventana. Ah, esto. Ese. Sí, ahí ese detenés. Eso, bueno, y cerrar la ventana del depurador y lo volvés a ejecutar. La otra ventana. Está. Esa la cerrás, la del depurador. Y ahí ejecutarla de nuevo. Esos mensajes los Ahí podés está. sacar. Ah, a ver, ahí está. Ahí está. Ok. Tenía un valor en blanco, por eso no te deja. Ok, gracias. Era eso. No me daba cuenta. Se me había cambiado, me parece. Bueno, gracias. Muy bien. Igual, bueno, traten de ejecutarlo y que le funcione y nos preguntan, bueno, aunque sea el lunes próximo, a ver si pudieron resolver esos ejercicios. Estos son importantes, el 3 y el 4 los tienen que tener bien hechos, bien claros, porque después se toman este tipo de ejercicios y no lo saben resolver. Dejamos acá entonces y vamos al otro grupo a las 6. Dale. No sé, el resto. ¿Albino tiene alguna pregunta? ¿Le quedó algo? Profe, Sí. ¿hay posibilidad de que vos subas esa tabla que tenés de las temperaturas así podemos probar nuestro programa?